Muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los que se encuentran hoy día en nuestra tercera ya, miren cómo pasa el tiempo, nuestra tercera sesión de nuestro curso de Teología India e Interculturalidad. Les quiero dar las gracias por su perseverancia, por estar aquí, agradecer también a aquellas hermanas, hermanos, aquellas compañeras y compañeros, ¿cierto?, que nos siguen desde el Cono Sur, desde acá Chile, ¿cierto?, Argentina, Uruguay, ¿Cierto? porque el horario, sí, el horario es complicado, pero el interés es lo mejor y es lo más motivante para estar aquí, ¿cierto? Por eso, como yo siempre digo, nos pusimos el pijama de gala, ¿cierto? Porque ya es de noche acá, pero lo importante es que estemos acá, ¿cierto? Aprendiendo, escuchando, aportando y sobre todo dándole, digámoslo así, tirándole para adelante, ¿cierto? Al tema, a este tema tan ¿Cierto? apasionante como el tema de la teología india. Bueno, hoy día, quien nos va a acompañar hoy día en su presentación y en su reflexión y en lo que nos quiere presentar a cada uno y a cada uno es Alexis. Alexis está ahí conectado, listo, ¿cierto? Y yo les quiero contar de qué Alexis estamos hablando, ¿cierto? Bueno, Alexis Canivilo, como también ahí aparece en su imagen ahí del Zoom. Les quiero contar brevemente de quién estamos hablando, ¿cierto? Alexis Canivilo Adasme, ¿ya? ¿Quién es él? Él es profesor de religión y de moral, ¿cierto? Licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso, ¿cierto? En la zona central de Chile, puerto principal, ¿cierto? Y él, en la Escuelita de Teología India, él está encargado de la vinculación con los movimientos socioambientales. Bueno, sus áreas de interés, ¿cierto? Sus temas son básicamente la interculturalidad, la territorialidad, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con los movimientos sociales. Sin más, le quiero dar la bienvenida acá a Alexis. Hola Alexis, ¿cómo estás? El micrófono ahora es todo tuyo para que tú nos puedas regalar tu saber, ¿cierto? Tu testimonio y lo que tienes preparado para cada una y cada uno de nosotros. Ya. Hola, buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Espero que sea una tarde-noche grata para algunos, tarde-noche, para nosotros noche, en este lado del continente. Quiero invitarlo un poco a un viaje en realidad. A un viaje que tiene que ver con una reflexión, que tiene que ver con imágenes y con sonido. Entonces quiero compartir la presentación. Si me permiten. ¿Puedes compartir, Alexis? Voy a ver si... A las 8 de la noche sale. Ah, perfecto. Entre paréntesis, yo les pediría, por favor, que silenciemos nuestros micrófonos para que podamos, no hayan sonidos extras que puedan interrumpir, ¿cierto?, este momento. Eso, ya Alexis, nuevamente contigo. Entonces vamos a comenzar con una pequeña reflexión a través de un video, un pequeño momento de espiritualidad a través de imágenes y música. Así que voy a dejarlos un ratito. Willa willa
wili mainga pikum kurup am wili kurup am wila wila wikaju mai kaju ngulu kurup mainga nganyi mainga ngenga makod verpuin kura mainga kurama longko lemnga mame chenga mamelenga NUX mode. longko lemnga mame chenga mamelenga El video que vimos recolectaba algunas imágenes que tienen relación con lo que ocurre en nuestro país. Hay ahí unas temáticas que vamos a tratar y vamos a ir conversando a través de las imágenes también. La semana pasada el Luciano estuvo hablando sobre la teología india y habló sobre Puebla. Entonces, para mí era importante también traer algunos elementos importantes que vienen de Puebla y que se relacionan con las temáticas de interculturalidad. Y dice así: rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Este es un extracto de los rostros de Latinoamérica que trae Puebla. Y ahí ya, en ese tiempo, ya se identificaba, como muy bien dice ahí las últimas palabras, a los indígenas y a los afroamericanos como los más pobres entre los pobres. Después, si seguimos avanzando, el otro texto que está ahí dice: la pastoral de la iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde vive, sus miembros,
Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Estas transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de construir el reino de Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que lo conduce, de una renovación eclesial que implique reformas espirituales, pastorales y también institucionales. Esta parte que leí es de Aparecida. Aparecida también nos habla de los desafíos que tenemos nosotros, como cristianos sobre todo, en el devenir y en la cultura. Para comenzar de hablar sobre interculturalidad, que es una palabra que en el siglo XXI nos golpeó fuerte, y sobre todo a nosotros como país, las imágenes que estaban ahí eran imágenes de, bueno, de los mapuches, pero también salía de la migración. Es un tema que nosotros no teníamos una política clara de migración, y la migración llegó antes de las políticas que tenían que lograr acoger de buena forma a los migrantes. Es por eso que hemos tenido hartos conflictos, y debido a eso hemos tenido que comenzar a reflexionar sobre temáticas de interculturalidad. La primera parte trata sobre el tema de la diversidad, si la diversidad cultural existe en la sociedad actualmente. Para eso voy a tomar un extracto un poquito aquí que sale y dice así: la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto por la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos, garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. Esta es una declaración universal sobre diversidad cultural de la UNESCO, en París, el 2 de noviembre del 2001. Yo la traje aquí en este taller porque creo que es importante. Importante saber que el tema de la diversidad cultural tiene que ver con la dignidad de la persona. Es por ello que es importante ir reflexionando, y si uno se acompaña un poco de lo que fuimos viendo en las imágenes que comenzó este taller, es importante saber que tiene algunos principios esta conversación que vamos a ir generando y que voy a ir presentando. La idea es que se fundamenta la conversación entre sujetos iguales y sin jerarquía o principios que dominen la conversación. Es una exploración, es que a través de lo que vamos viendo, escuchando, ustedes puedan ir viendo y revisando su vida también. La idea es que no se deje ninguna experiencia o saber afuera de este diálogo, ya sea formal o informal. Importante ir anotando para ir compartiendo a la medida que vamos avanzando en el taller. El taller busca, de forma simple, ¿no es cierto?, transformar. ¿Y cómo uno puede transformar? Viene la pregunta. Se puede, a la base del diálogo, generar nuevos aprendizajes. Cuando uno conversa con otro o otra, puede lograr aprendizaje, y esos aprendizajes pueden ir transformando realidades. Lo otro importante que nosotros buscamos también como escuelita es desescolarizar la experiencia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener presente que todo medio o elemento puede enriquecer el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que cada experiencia y cada sabiduría es importante para ir generando espacios de conversación, espacios de diálogo en las comunidades, para ir conociéndonos. Sobre todo estamos hablando de comunidades cristianas o comunidades de bases populares, de organizaciones culturales. Todos ellos necesitan democratizar el aprendizaje, que no solo sea por parte de la docencia, ¿no es cierto?,
por parte de la universidad quizás, sino que la experiencia, el aprendizaje, lo podemos generar todos y todas. Eso es importante. Y sobre todo, lo que vamos a hablar también desde los territorios. ¿Y por qué desde los territorios? Porque es importante crear sentido. Cuando hablamos de crear sentido, queremos expresar que al vivir en un lugar, ese lugar tiene una historia, tiene una memoria y tiene ciertos elementos que nos sirven para analizar la realidad y buscar respuestas a las problemáticas que se generan en esos territorios. Lo otro importante del diálogo y de la presentación esta es que busca lo colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que busque una experiencia que enriquezca no solamente a la persona que está exponiendo, sino que enriquezca a cada uno de los que está acá. Y para eso se necesita, y ahí donde entra el tema de la diversidad cultural, el respeto a las diferencias. Y buscar como un espacio que enriquece y no un espacio que amenaza. Eso es sumamente importante. Saber que el otro no es una amenaza. El otro puede enriquecer nuestra sociedad, puede enriquecer nuestra comunidad. Para ello, necesitamos una noción holística de territorio. ¿Qué significa eso? Que esto debe ser concebido no solo como un ambiente, un entorno o un espacio de relaciones entre los seres humanos. Debe conseguirse como una biocomunidad que considere el subsuelo, el suelo, el aire, el agua, todo lo que en ella existe. Somos seres en y del universo. Somos parte de esta realidad, de este medio ambiente, de esta naturaleza, de este mundo. El mundo que habitamos, es importante saber que no es de nuestra propiedad. Tenemos una misión en él, como la tiene quizá un insecto, un animal o un pájaro, o las piedras, el bosque, los volcanes, las estrellas. Todo tiene una relación. Todo es afectado mutuamente. Esto debemos aprender del mundo indígena. Debemos saber que nosotros somos parte de este entorno. No somos dominadores de este entorno. Entramos en comunión con el entorno, con todo lo que subyace y todo lo que está ahí en ese lugar. Eso es importante poder rescatar, ¿no es cierto? Y poder ir buscando en nuestro interior también, en nuestros territorios, sobre todo en nuestras experiencias de vida, sobre todo en nuestras experiencias familiares, ir buscando esta realidad que nos habla en este mundo, estas imágenes que tenemos, estos lugares, estos olores, estas comidas. Hay montones de elementos que nos llevan a nuestra memoria, que nos llevan a nuestra identidad. El territorio es una realidad natural, cultural y trascendente. Eso es súper importante. Todo lugar tiene una trascendencia, tiene una historia. No solamente queda en una fotografía, sino que trasciende mucho más allá. Esto nos lleva a un desafío, a reconstruir nuevas representaciones sociales, nuevas comprensiones, nuevas visiones sociales del mundo. Y en este sentido, es sumamente importante la educación y los aprendizajes. En cualquier modalidad juegan un papel central respecto al desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Aprender en los territorios de aprendizaje interculturales implica reconstruir la noción de ser humano en el universo para orientar su acción social. Y eso nos lleva a nuevos sentidos de sustentabilidad social y natural de las vidas y componentes de los territorios. Cada uno, desde su experiencia y desde sus realidades, nos lleva a poder conocer de nuevo este mundo, a reconocer ciertas situaciones que antes quizás pasaban desapercibidas y hoy no.
Hoy las culturas de cada lugar son importantes y son relevantes para poder tomar decisiones que lleven a instalar nuevas formas de participación, nuevas formas de relación. Hay que conocer profundamente los lugares y sus realidades para poder comprender a las personas que viven en ellos. Es muchas veces la crítica que se hace a las políticas públicas latinoamericanas, vistas muchas veces desde la tecnocracia, que no mira muchas veces las realidades que tienen que ver con lo más pequeño, que tienen que ver con las comunidades. Cada comunidad es una historia, cada comunidad es un lugar que tiene el reflejo de sus impactos, de sus vidas, de sus situaciones que vivieron antes y en los momentos que están. Entonces eso es importante y la diversidad cultural apunta hacia eso, a darnos cuenta que la cultura es dinámica, que la cultura se mueve, la cultura no es estática. No, los campamentos o tomas o lugares que la gente comienza a vivir al márgenes de la ciudad no son los mismos de los 70, no son los mismos de los 80. Hoy hay otras problemáticas, hoy hay otros actores sociales y hay otras temáticas que van profundizándose en los territorios. Y eso también es importante irnos dando cuenta, que esos son contrastes y esos contrastes nos enriquecen, nos dan la posibilidad de ir entendiendo de mejor forma lo que va ocurriendo en nuestras comunidades. La educación, tanto formal como informal, nos va potenciando, nos va ayudando a hacer comunidad. El aprendizaje en conjunto con todos y todas va logrando que los lugares se sientan más seguros, que los lugares comienzan a tener un sentido, que comienzan a solucionar los problemas. Eso es fundamental para ir comprendiendo el concepto de diversidad cultural, para ir comprendiendo que cada actor social tiene una realidad y tiene un lenguaje y tiene un discurso. Y ese discurso tiene una riqueza en una sabiduría popular que muchas veces es desvalorada, muchas veces por la educación más formal. Eso es lo que hoy nosotros como latinoamericanos, como cristianos, tenemos que ir entendiendo que los saberes populares son importantes. Lo que nos cuentan cada uno de los integrantes en las comunidades donde estamos, muchas veces sucede que uno entrega temas o está a cargo como de la formación, pero muchas veces uno sale más formado que a los que está formando. Y por eso es importante ver la educación como un diálogo, como algo horizontal y no vertical. Si hablamos de diversidad cultural, hablamos también de ciertos conceptos que juegan en torno a la diversidad cultural. Está la identidad, está el tema de la discriminación, el prejuicio y otros conceptos generales que nos ayudan a entender y a poder comprender de mejor forma cómo nosotros podemos analizar las situaciones que vivimos a diario y sobre todo que tienen relación con contextos que desconocemos o con nuevos contextos o con nuevas realidades. Importante, como decía anteriormente, saber que la cultura tiene que ver con acciones, con objetos, con expresiones y con significado. Hay una rica construcción simbólica dentro de la cultura. Los elementos que construyen la cultura son la forma primero, que tienen las comunidades para poder sobrevivir muchas veces. Los elementos que tienen son los elementos que les permiten a ellos poder vivir. Y muchas veces en Latinoamérica, y muchas veces en los lugares que están más cerca al campo, en eso,
la mayoría de las actividades que se realizan tienen que ver con una construcción simbólica también. Y muchas veces esa construcción simbólica no tiene mucha relación con la cultura que está impuesta. Y ahí donde se generan conflictos. Y mucho más con las culturas de los pueblos originarios, que tienen toda una cosmovisión totalmente diferente. Entonces eso es importante tener en claro, que cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de cultura, pero también hablamos de los elementos que van construyendo esta cultura. Y esos elementos que construyen la cultura van construyendo la identidad del individuo. Y esta construcción de identidad no es algo fijo ni natural, dice. Así, tampoco está determinada por temas sanguíneos, lugar de nacimiento o elementos similares. Más bien se debe entender como un producto en incesante construcción, imaginación e invención. Eso es como sumamente importante también, saber que la identidad también tiene una construcción permanente, y la construcción no solamente tiene que ver con el lugar donde uno nace. Hay que recordar que Latinoamérica hoy, y sobre todo Chile, tiene siempre un traslado de gente del campo a la ciudad, y hoy de la ciudad al campo también. Y dentro de ese caminar y dentro de esa construcción, también la identidad va tomando forma y va tomando estructuras culturales diferentes en cada uno de los sectores donde el ser humano vive. Vamos a hablar de prejuicio, estereotipo y discriminación. Y para eso voy a colocar un video que es cortito, que nos habla un poquito de ese tema. Él se llama José Buenante, 16 años, mapuche, detenido por carabineros el 3 de septiembre del 2005 en Puerto Montt. Se habla que este joven es el primer detenido desaparecido en democracia. Voy a colocar un video que nos habla sobre... Si me esperan un poquito para... Creo que tenemos un pequeño problema con el video, Alex, y no se escucha. Ya. Un infante que terminó la madrugada del 3 de septiembre del 2005. Fue llegar a la casa de su tía. Todos lograron escapar. Solo José fue detenido por carabineros y en posición diferente.
José desapareció. Ya. Voy a tratar de... Hemos perdido el miedo, no nos quedan más opciones. Se organizó la rabia, cientos de pobladores. José en la memoria, hoy se levantan las acciones por todo el territorio contra el que sembró el odio. No más pacto de silencio y democracia de cartones. Juicio y castigo por... Una patrulla de carabineros se lo llevó. Era la madrugada del 3 de septiembre del año 2005. La casita verde abandonada en un sitio oriazo era el lugar de encuentro de un grupo de chicos. La noche estaba fría y la lluvia sureña mojaba. José solo buscaba calor entre ellos. A los 16 años, José había vivido mucho más que algunos de 40. Una infancia errante entre los brazos de abuelos, un hogar del Sename, una tía, su madre trabajadora y sus hermanas pequeñas. Una infancia en que los sueños de ir al colegio, como muchos niños, se habían perdido porque José había tenido que trabajar. Una infancia que terminó la madrugada del 3 de septiembre del 2005. José intentó llegar a la casa de su tía. Todos lograron escapar. Solo José fue detenido por carabineros y entonces la población Vicuña Maquena de Puerto Montt se oscureció. José desapareció. No llegó a la casa de su tía, ni a la de su madre, ni a la de algún amigo. Hoy todos lo buscan. Pensábamos que la desaparición forzada en Chile era un horror del pasado. ¿Dónde está su rostro de niño endurecido por la pobreza? Ese rostro que el poder político y los medios de comunicación pretenden ignorar. ¡Podría haber sido nuestro hijo! Pudo haber sido nuestro sobrino. Podría haber sido mi sobrina. Pudo haber sido mi hermano. Son 10 años ya. ¡Digan dónde está! El video que acabo de mostrar es sobre José Buenante. Las características de este caso, que ocurre el 2005, tienen que ver mucho con el tema que estaba comentando un poco del tema del prejuicio, el estereotipo y la discriminación. Cuando nosotros hablamos de un prejuicio, hablamos de una actitud hostil y desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente por el hecho de pertenecer a él, suponiéndose por tanto que poseen las cualidades objetivas atribuidas a dicho grupo. El prejuicio. El estereotipo es una idea o una creencia que coloca una imagen atribuida a un grupo específico. Este conjunto de ideas, y la mayoría de las veces compartido, se transmite y se aprende de forma natural y se socializa en la familia, en el grupo de amigos y en el trabajo. Y la discriminación es un trato desigual o desfavorable hacia un sujeto o un grupo, que resulta de las acciones que se ejercen a partir de los prejuicios que las personas portan. En el caso de José Buenante, tenemos que es un niño de un barrio, y fuera de eso, pertenece al pueblo mapuche. Entonces eran como dos características que lo llevan a que hasta el día de hoy no haya una justicia real para él.
¿A qué me refiero con que no hay una justicia real? Es que todavía no se encuentra el cuerpo de él y tampoco las personas que han sido llevadas a juicio, tampoco se ha dado, han dicho dónde está. No se ha sabido sobre él y como muchas de estas historias no solamente ocurren en Chile, sino que ocurren en muchos países de Latinoamérica. El tema de la violencia con grupos determinados, como ya decíamos, por un prejuicio, por un tema de sentir, ¿no es cierto?, que la persona puede ser peligrosa. Pensar también que cierto grupo, y sobre todo en nuestro país, debido al tema del pueblo mapuche, siempre se ha tenido un conflicto y aquí yo tengo un libro y quería leer una parte. Si me dan un tiempito. Dice, siempre tuve problemas con la historia contada de Chile. A medida que fui creciendo, también con la Argentina. En la escuela los profesores no hablaban del desastre de Curalahue. Y yo pensaba, ¿por qué el desastre si fue la mayor victoria de nuestros antepasados? ¿Acaso el abuelo Alberto era un mentiroso? Aprendí leyendo los manuales escolares que las machis eran brujas, el pillán era un demonio y nuestros ancestros una banda de cazadores y recolectores, situados apenas en un peldaño arriba de zorros y pumas en la escala evolutiva. De cultura o civilización mapuche no hablar. Nuestra espiritualidad eran supersticiones, nuestras medicinas cosas de brujo, nuestro arte baratija de feria costumbrista, nuestra lengua un dialecto menor, ya casi desaparecido y de nula utilidad en la vida moderna. Esto que saco aquí yo es un pedacito nomás, no puedo leer todo el libro. Se llama Historia Secreta Mapuche. Hoy, muchos chilenos y chilenas hemos comenzado a conocer en el siglo XXI la historia del pueblo mapuche. Mi apellido, Canivilo, yo ya a los 18 o 19 años, más o menos me enteré de que mi apellido era mapuche. Tenemos un desconocimiento de nuestros pueblos originarios por un tema que tiene que ver también por una cultura dominante. Pero los procesos que hemos vivido como país en este último tiempo nos han ayudado a una búsqueda y a ir entendiendo lo que nos está sucediendo como país. Este se llama La Comunidad Fragmentada. Y les quiero leer otro pedacito. Los signos y señales de los tiempos en que uno vive es un asunto difícil. La tendencia natural es transformar el presente en una eternidad inmóvil. Los chilenos y chilenas miran al otro lado de sus fronteras y se sienten orgullosos de sí mismos. No era demasiado diferente hace 100 años, cuando las comparaciones abundaban y el menosprecio al vecindario era igualmente generalizado. Pero no ocurre lo mismo con quienes nos visitan o los miran desde afuera. Muchos perciben nuestros silencios, porque a veces lo que se calla es lo que más resuena con mayor estridencia en Chile. Los silencios gritan. El historiador inglés Peter Burker me decía que en una visita guiada al Palacio de la Moneda se le había hablado largamente de Toesca y ante su asombro
no se había mencionado al presidente Salvador Allende. En un estudio reciente realizado por una fundación acerca de cómo los chilenos y chilenas nos aprecian, si aprecian en parte alguna la existencia de los mapuches, no lo hacen. Una analista de este estudio señaló que para la mirada de los chilenos, el país es puro paisaje, sin personas que lo habitan. Este se llama la comunidad fragmentada. En nuestro país hay muchas situaciones que no se han hablado, que no se han llegado a solucionar, temas pendientes, temas que se escondieron en los gobiernos de la democracia bajo la alfombra. Eso lleva también al tema del estallido social, al estar hoy construyendo una nueva constitución. Todo esto ha sido un proceso complejo y difícil. Y uno de los casos tiene por este tema de que somos una sociedad que genera muchos estereotipos, que al relacionarnos, nos relacionamos muchas veces desde el prejuicio, por ende, muchas veces se discrimina. Hay conceptos que tienen que ver con la etnicidad, interculturalidad, multiculturalidad, diversidad y pluriculturalidad, que son conceptos que también se relacionan con este tema de la interculturalidad. Etnicidad busca dar cuenta de la existencia de grupos con diferencias culturales. Se entienden como prácticas culturales que distinguen a una comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente distintos de otros, agrupamientos en una sociedad y son percibidos por los demás de igual manera. Multiculturalidad, confluencia en un lugar y tiempo determinado de conglomerados sociales con expresiones culturales diversas. Pluriculturalidad, reconocimiento de las diversidades sociales, agregando el reconocimiento del devenir histórico de cada una de ellas, enfatizado en que cada historia que carga cada sociedad o pueblo, la que construye un territorio unitario o una totalidad nacional. Y interculturalidad, que era más o menos lo que he estado mostrando algunos elementos que nos ayudan a entender este concepto. Contacto o intercambio entre culturas en términos equitativos y en condiciones de igualdad. Tal contacto e intercambio no debe ser pensado simplemente en términos étnicos, sino a partir de la relación de la comunicación y aprendizaje permanente orientado a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. Estos 4 conceptos son los que versan y los que se relacionan con la interculturalidad. De una u otra forma, estos 4 conceptos nos van ayudando a poder entender los fenómenos sociales y los fenómenos que van de la mano de la globalización y temas como la migración y los pueblos originarios. Estos conceptos nos van ayudando a poder entender estas problemáticas. Para finalizar, me gustaría enfocarme en el tema de la interculturalidad, pero sobre todo en 3 pilares
que son importantes y que son fundamentales para poder entender cómo podemos llegar a lograr una equidad, como decía ahí el concepto, en torno al tema de la diversidad cultural, ya sea en el tema de la migración, en el tema de los pueblos originarios o en el tema de las culturas urbanas también, o de los pueblos que están al márgenes de los polos de desarrollo. Primero, un enfoque de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Es la importancia de adquirir y promover el enfoque de derechos en las políticas, programas, planes, entre otros. Tiene relación con el cambio que se genera en la consideración de los sujetos, en tanto sujetos de derecho. Así, en vez de situarse sobre la base de la existencia de personas con necesidades, se comienza desde el supuesto de la exigencia de sujetos con derechos a determinar determinadas prestaciones y consultas. El enfoque de derecho es una forma de mirar al individuo y a la persona desde las políticas públicas, no como una persona carente, sino una persona que demanda un espacio dentro de la ciudadanía, dentro de la sociedad, dentro del grupo, ¿no es cierto? Dentro del grupo, dentro de la comunidad. Eso es importante tomarlo desde esa perspectiva. Lo otro, fundamental también, la equidad de género. La necesidad de incorporar el enfoque de género será la base para avanzar hacia la equidad. El enfoque de género aquí será entendido como una perspectiva de análisis que permite mirar la realidad identificando los roles que asumen mujeres y hombres en nuestra sociedad, así como las relaciones de poder y desigualdad que se producen entre ellos y ellas. Ahí también tenemos un pilar importante para poder comprender, entender y generar acciones interculturales desde la perspectiva de género, desde poder buscar la equidad en las relaciones de poder, para que no haya desigualdad en el trato dentro de las comunidades, dentro de estas sociedades que hoy son más dinámicas y requieren mayor participación de la gente y mayor autonomía también de las instituciones. Hoy las instituciones están en crisis. ¿Cómo podemos volver a darles un resignificado a las instituciones? Es dando paso a estos espacios del enfoque de derecho, de la equidad de género. Otra cosa importante tiene relación con la participación, que es fundamental en el tema, y dice así. Sí, me esperan un poquito. Tiene relación con la necesidad de ampliar los espacios participativos y ciudadanos en pos de un trabajo común de construcción de una sociedad. La participación se puede producir a distintos niveles. Debe cumplir ciertos parámetros, como disponer de la información necesaria, adecuada para ser parte de la toma de decisiones. Muy importante si hablamos de lo primero, del territorio. El conocer, ¿no es cierto?, es sumamente importante saber y tener la información para tomar las decisiones adecuadas y también en los momentos adecuados. La participación debe ser y propender a generar una mayor igualdad política, así como a extender la justicia social. José Buenante vivía en el barrio Mirasol de Puerto Montt, que es un barrio que queda a los márgenes, digamos, del centro, donde viven las personas mayoritariamente, son de contexto vulnerable. Yo por tiempo no puedo mostrar el video, pero esto termina con un signo de esperanza. Aunque José Buenante todavía no se sabe qué sucedió con él después que fue detenido por Carabineros, la comunidad tuvo 3 procesos importantes. Primero, exigir la justicia, que se
visibilizara el caso de José Buenante por todos los antecedentes que tenía, porque es un claro caso de discriminación, si lo hablamos con los conceptos que hablaba y que se los presenté, pero también eso, después de la protesta, después de visibilizar la injusticia, la comunidad se organizó. ¿A qué me refiero con esto? Que sobre todo los jóvenes de este sector, después de organizarse, comenzaron un análisis de por qué ocurrió esto y a buscar respuestas. Y en ese tránsito lograron llegar al concepto de la participación. Y ese concepto de participación los llevó a construir una escuela que se llama Escuela José Buenante. Es una escuela informal que funciona los fines de semana y las personas que trabajan ahí trabajan voluntariamente y se dedican a realizar talleres para niños, adolescentes y niños pequeños como la edad de José Buenante. Eso, yo me quedo con esa reflexión porque creo que muchas veces hay situaciones complejas y situaciones difíciles, pero cuando las comunidades y los territorios se organizan, pueden, a través del diálogo y a través del análisis, buscar canales de participación y revertir situaciones complejas y situaciones que tienen que ver sobre todo con lo que hablábamos sobre el tema de la justicia social, con el tema de mayor democracia, mayor participación. ¿Por qué? Porque una de las formas de lograr mayor equidad es lograr abriendo espacios de diálogo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que se sienten al margen puedan realmente sentirse partícipes de una sociedad, de un país o una comunidad. Eso sería. Muchas gracias, Alexis, por tu testimonio y por lo que nos has mostrado el día de hoy, sobre todo con el tema de esto tan frecuente y tan visible en nuestras sociedades, ¿cierto? En donde estemos, el tema del prejuicio, la discriminación, ¿cierto? El estereotipo. Y en el fondo, cómo eso también va influenciando, en cierto modo, las maneras de pensar, no solamente de la gente en general, sino en específico, cómo las comunidades cristianas también se dejan un poco influenciar por esas maneras de pensar y de relacionarse. Bueno, abramos el diálogo. ¿Quién quiere realizar algún tipo de comentario, pregunta a nuestro ponente? ¿Quién puede, como que se llama, quién quiere decir algo? Puede levantar la manito, ¿cierto? Y puede realizar, como que se llama, puede ocupar y dar y conversar con nosotros. Héctor. Sí, bueno, de Guatemala. Pues obviamente es una situación compleja, digamos, en Guatemala es todavía más compleja que en Chile, porque el porcentaje de pueblos originarios es mayor, pero también es mucho mayor la discriminación, ¿verdad? Digamos, a mí me ha ayudado mucho este curso, a reflexionar, a desaprender. Cada vez más estoy, bueno, con una pena por cómo uno ha sido enseñado y cómo uno en algún momento ha sido tan indiferente ante la situación que pasan los pueblos originarios, ¿verdad? Y desde la fe, cómo uno ha cerrado también los ojos ante la discriminación también que se hace en la iglesia, ¿va? Siento yo que esto que dijiste es que entremos en diálogo, en respeto, en la escucha. Realmente a mí la escucha me ha ayudado un montón porque digamos, un buen cristiano no puede dejar, digamos, de que no se te rompa el corazón de saber todo lo que hace falta para que vivan dignamente
y que podamos vivir como iguales, no como diferentes, ¿va? Entonces yo creo que es eso. También invité a Efraín, que está aquí con nosotros, que está en la pastoral indígena y todo, pero sí, me quedo en aquello de que creo que, digamos, tenemos que pedir mucho perdón de las cosas que hemos hecho mal, ¿va? Gracias, Héctor. No sé si Alexis quiere comentar también esto. O pasamos con Janet. Janet. Bueno, yo estoy súper llorona. Desde el domingo la verdad es que he llorado mucho. Estas primarias me afectaron a lo mejor más que a otras personas. Llegar a pensar que puede llegar a pensar en nuestro país, llegar a una persona como este tipo nazi, ya que ni siquiera quiero nombrarlo, y ahora lloro con José. Desapareció y no hacemos nada, y cuántos jóvenes han perdido las vidas, y justamente porque somos pobres. Por eso me da pena, porque soy pobre, porque vivo en una población aquí en Chile, y como en Chile, en México y en Perú, ¿a qué le importa? A los ricos y a los empresarios no les va a interesar José, como ese José, como otro José, millones de José, como nuestro pueblo. Alexia, hoy día, gracias yo te doy por esta exposición. A lo mejor me ha llegado más que otras porque estoy llorona, porque me afecta esta situación que estamos viviendo, porque tú hablaste del estallido y se supone que nosotros despertamos con Lina, nos mojaron, nos han gaseado, hemos visto a los cabros de la primera línea. No es gracias a Dios, salió la Fabiola Campillay como senadora, pero mutilada. Y todos decían, no, que vas a ver en el Congreso, sabe mucho más, pues porque ella vivió en carne propia lo que los otros que tienen estudio no saben, pues, porque los que tienen estudio han aplastado a nuestro pueblo mapuche, han aplastado a nosotros las poblaciones. Yo vivo acá al lado de La Legua, desapareció, todavía hay gente desaparecida que nunca se ha encontrado. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra sociedad? Yo creo que cambiamos nuestra sociedad desde nuestras casas. ¿Y saben por qué? Bueno, como ahora saben pasar todo el mundo en realidad, porque como somos varios países, yo tengo mucha pena, porque como yo soy media dispersa, también tengo a mis hijos dispersos, y tengo un hijo que es de casa. Entonces, a mí me duele mucho, porque justamente ya no son nuestras diferencias políticas, son diferencias éticas, morales y cristianas. Tengo un hijo que es gay y se fue y perdone, y necesito a lo mejor que alguien me escuche, a Uruguay, y me dice, mamá, si sale esta persona, yo no vuelvo a Chile. Y tengo otro que por él participar en el Frente Patriótico. Entonces mi corazón está súper dividido por un individuo que nos niega a nosotros las mujeres, que nos niega a los pueblos originarios. Entonces mejor, gracias por escucharme, por decirle algo, toda mi pena, pero no sé cómo seguir. Esa es la verdad. Yo digo, escribo los grupos, que si yo sí, vamos, que se puede, qué sé yo, pero yo creo que lo único que nos puede seguir es tratar de cambiar nuestras historias de nuestras poblaciones, de nuestros territorios. Y ser comprometido, porque ser cristiano es ir a votar en los países, en todo, aquí en Chile, el 19 de diciembre, y en los países de ustedes, en México, que desaparecen las mujeres como nada. Y las mujeres hemos tenido tan pocos años
lo que va la historia, los derechos. Oh, perdón y gracias por escucharme. Gracias, Luciano. Gracias a ti, po. Gracias a ti, Héctor, también. Yo encuentro que lo que estamos haciendo es súper importante. Y bueno, primero yo agradezco al Cristian que me haya invitado a la escuelita, porque de ahí empieza este caminar, porque nosotros estamos como súper choqueados acá en Chile por el tema de las elecciones, que nos vamos a segunda vuelta, como decía la Janet. Es complejo el tema, porque no hemos logrado entender los elementos que yo les hablaba. No hemos logrado entender muchas veces, y no nosotros quizás, la gente como que toma decisiones y manda en los países, no respeta las culturas de las personas, las formas de ser, las formas de expresarse, las formas de sentir. Eso tiene que cambiar. Y estos espacios nos ayudan a eso, a tener esa capacidad de análisis y esa capacidad de esperanza, Janet. Creo que es importante. Yo creo que si estamos en una crisis, vamos a lograr, y como tú decís, si somos cristianos, yo creo que tenemos la esperanza en el accionar, en el trabajar diariamente por mejorar y por estar ahí de pie todos los días para tratar que esto sea mejor y tratar de dar una mano al que no le están dando una mano, al que está olvidado, al que está retirado, al que no tiene posibilidades para poder salir adelante. Entonces, creo que esas herramientas son las que entrega el cristianismo y por eso creo que es elemental el poder estar en los territorios y en los lugares y en las comunidades. Eso no me quería compartir. Gracias, Janet, por tu testimonio y por tus palabras, Alexis. Es re importante por todo este contexto hablar también estas cosas, porque es súper necesario, es súper urgente, sobre todo en este tejido llamado Latinoamérica. A ver, yo voy a leer algunas cosas del chat que han llegado en estos momentos. Por ejemplo, María José nos dice lo siguiente: gracias, Alexis, a la Escuela de Teología India y APEC. Estoy sentipensando a propósito de lo que vivimos en estos días en Chile, de lo complejo y peligroso para diferentes personas y colectivos, entre ellos quienes somos parte de algún pueblo originario, el advenimiento de un gobierno que violente y discrimine, que avale la violencia en Guaymapu, que atente contra la autodeterminación de nuestros pueblos. Eso nos dice María José. Voy a pasar al tiro a lo siguiente, porque es una pregunta también, para que después ahí Alexis nos pueda dar una opinión general de estos comentarios que han aparecido también aquí en el chat. Francisco nos dice lo siguiente, y a modo de pregunta para Alexis: ¿nos puedes explicar a qué se debe este nuevo ataque sistemático que está sufriendo el pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina? Toda la prensa oficial y conservadora que los demoniza, ¿cierto? ¿Puedes poner la situación en perspectiva? También agrega: vamos este verano a colaborar con 2 comunidades mapuche, con quienes estuvimos 4 años desde el 1999 al 2003. Yo quería, a modo un poquito de respuesta, en el próximo taller ahí, Cristian, yo creo que también va a abordar el tema de la problemática y del conflicto mapuche. Pero una de las cosas que yo puedo desde la interculturalidad y dentro de los elementos que entregué, el conflicto que en estos momentos está tanto en Chile como en Argentina, es que al pueblo mapuche no se le reconoce como sujeto de derecho. Aunque se han firmado, ¿no es cierto?, con la OIT el respeto a los pueblos originarios en Chile, esas leyes no se han respetado. No se respeta al mapuche y a ningún pueblo originario en nuestro país como un otro, como otra persona, como otro ciudadano, con otra historia, con otra cosmovisión, con otra forma de ver la vida. Eso es lo que están exigiendo ellos, tomarlos como sujetos de derecho. Y cuando hablamos un sujeto de derecho, estamos diciendo que ellos tienen una historia, ellos tienen una forma de ver la vida. Cuando
cuando partí con la oración, ahí salían diferentes elementos que tienen que ver con los elementos de los pueblos originarios. El tema del cosmos, el tema del espacio, la estrella, todo eso para ellos tiene un sentido, y no un sentido mágico, como pensamos nosotros, sino que tiene una profunda espiritualidad. Y lo otro, ellos ven la vida de forma integral. Nosotros, aunque somos parte de los pueblos originarios, vemos desintegrado el conocimiento. Ellos ven el conocimiento de una forma más integrada. Ejemplo, ellos ven, hay una relación entre lo político y lo religioso. Ellos no lo dividen eso. Viven en la comunidad y todo es aprendizaje para ellos. Nosotros tenemos nuestros conocimientos divididos. Entonces eso también nos genera conflicto al momento de poder dialogar, de poder conversar y encontrar puntos de encuentro. Si nosotros no buscamos ese entendimiento con los pueblos originarios, va a ser difícil. Va a ser difícil poder llegar a un acuerdo si no respetamos su cosmovisión y su forma de ver la vida. Eso podría decir. Gracias, Alexis. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Abramos la palabra, ¿cierto? Que las palabras fluyen, que las palabras fluyen. A ver, yo también... Ah, bueno, Francisco parece que también quiere decir algo. Lina, pero antes partamos por Lina. Sí, porque ya. Mira, lo que pasa es que yo quisiera, bueno, agradecer todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha dicho también, y especialmente a la Yané por compartir lo que ella está sintiendo, que yo creo que refleja mucho lo que muchas personas están sintiendo. Yo tengo la impresión de que es muy necesario hacer algo que también hacen, digamos, las personas que son de los pueblos originarios, de las primeras tribus, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, que es hablar, que es compartir. Y nosotros, en realidad, los citadinos, cada vez estamos más como aislados. A pesar de que vivimos amontonados, estamos aislados. Y cada cual vive su mundo, y no hay relación con otros, ni otras. Entonces es muy importante poder conversar, escuchar, que las personas puedan hablar, para conocernos, para entendernos, para apapacharnos, para hacernos cariño, para darnos apoyo, para hacernos sentir que no estamos solos ni solas, que es muy importante la unión, el que no estamos solos ni solas, sino que formamos parte de una comunidad, de muchas comunidades. Entonces lo que hace Janet es llamarnos de nuevo la atención. Ella siente así como que poco menos que está haciendo algo para hablar, y en realidad es un regalo que ella nos hace, el que nosotros podamos escucharla. Entonces yo quiero insistir en eso. Y lo otro que yo sé, porque conozco las cosas, y hay muchas otras que yo desconozco, pero es muy importante que en esos momentos de crisis mantengamos la fe y la esperanza. Y por eso es tan importante insistir, aunque estemos, entre comillas, de repente medios quebrados o quebradas, mantengamos la fe y pensemos en lo que hizo Jesús. Yo no estoy hablando del Cristo, estoy hablando del hombre Jesús. Lo que él hizo, cómo se comportó, cuál fue su realidad, lo que hizo cuando estuvo en el medio de las personas. Entonces, esa imagen es la que nosotros tenemos que tener y sentirnos fuertes en eso. Eso. Muchas gracias, Lina. No sé si, creo que Francisco había levantado la mano en un momento. Bueno, agradezco especialmente a Alexis, muchas gracias. También Janet, ahí comparto tu camino ahí. Estas cosas siempre a veces son buenas, porque cuando uno toca la realidad, de verdad empiezan los cambios. Cuando uno descubre la realidad, cuando uno la percibe, es cuando empieza realmente uno a cambiar, y eso es muy bueno. Y bueno, yo creo que
el tema en general yo creo que tiene que ver con la riqueza de la interculturalidad. Un tema nuevo, un tema que ha estado siempre presente, pero que hoy día ha agarrado mucha fuerza. Porque la interculturalidad nos lleva a buscar el bien común, a sacar lo mejor de cada uno y juntos, buscar así ese buen vivir, ese bien común. Creo que eso es lo más importante. Y estamos en un tiempo nuevo, y ese tiempo nuevo con miradas nuevas, con muchas cosas que nos ayudan a tener un horizonte mucho más positivo, yo creo. Entonces, cuando tú pones la interculturalidad como camino, es para poder descubrir la riqueza del misterio del otro. Cuando tú hablas de interculturalidad, hablas de mirar al otro, de descubrir la riqueza del otro, de su mirar, y que el otro es tierra santa también, es una tierra donde yo también puedo planificarme. Entonces, el camino intercultural nos ayuda a eso. Es un camino, es caminar juntos, es dialogar, escuchar y buscar ese bien para ti, para mí, para todos. Entonces creo que eso es muy bonito. Y lo que hablaba Alexis también, que me llamó la atención, el tema del aprendizaje, porque lo tomó en ese plano. O sea, tenemos que, también lo decía Héctor, desaprender para volver a aprender. Y uno aprende escuchando. Entonces aquí estamos aprendiendo. Entonces, y para eso necesitamos, y ahí viene lo que hablaba Alexis, ¿no? Hay prejuicios, hay estereotipos, hay discriminación en ambos lados. Entonces uno tiene que empezar a votar todo ese tipo de cosas que te impiden muchas veces poder descubrir también la riqueza del otro. Entonces estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de discriminación, estamos llenos de estereotipos, cada uno por todos lados. Entonces la interculturalidad y esta nueva visión de mundo nos está ayudando a votar eso. Bueno, hablamos de la decolonización, ¿no? Ir votando todas estas cosas que realmente nos han enseñado. Entonces uno descubre la riqueza de los pueblos originarios, la riqueza de todo. Entonces, ¿para qué? Para poder caminar juntos. Entonces, en esto siempre está el desafío de que también uno está lleno de prejuicios, también uno está lleno de discriminación o de estereotipos. Y ahí lo que proponía, ¿no? La igualdad, la equidad, la transparencia. Entonces, no es tiempo para temer, sino que es un tiempo para caminar y empezar a descubrir, o sea, y esta es la interculturalidad. Un poco lo que decía ahí Alexis, que nos fue planteando todo esto, y eso es el aprendizaje, volver a aprender. Y aprender de una forma diferente, no tal vez con los estereotipos que fuimos formados. Y la fe, sin duda que es el camino, o sea, caminamos con Jesucristo. Y Jesucristo es el que va con nosotros, y el que nos enseña, y el que está ahí. Entonces, yo creo que es muy bonito. Bueno, también yo escuchaba a Janet, que me impactó también, tu propia realidad. Y tu propia realidad no va a estar determinada por un acontecimiento, sino que tu realidad familiar se determina por otras cosas. Y esa realidad es desafiante. Y también es bonita. Porque uno ama, cuando ama de verdad da lo mismo todo lo demás, ¿no? Entonces, como que el tema se fue profundizando también por el testimonio, ¿no? Entonces, yo agradezco a Alexis también por me gustó muchísimo este desarrollo, sobre todo el aprendizaje. En el fondo, por ahí parte todo, porque si no volvemos a aprender, entonces, claro, puedo ser intercultural, pero si no aprendo, y si me saco todas estas cosas que son los prejuicios, las discriminaciones, los estereotipos, y que lo tenemos como iglesia, lo tenemos como comunidad, como mundo, como todo, entonces estamos llenos. Entonces la interculturalidad yo veo que te está rompiendo, así de ya busca la riqueza del otro. Todos tenemos algo que entregar. Bueno, eso. Así que gracias, Janet. Voy a rezar especialmente por ti. Pero te acompaño
con las buenas vibras y la luz. Gracias también, Alexis. Bueno, vamos a leer algunas cositas también que están en el chat. Bueno, Janet, antes de leer lo del chat. Cortito para salirme de mí misma. Quiero también quedar con una frase que para mí es súper importante. Ninguna persona es ilegal. Y la frontera, aquí por Zoom es bonito encontrarnos, qué sé yo, pero que nos falta acoger al migrante porque nos gusta como decía un chiste el otro día, un argentino, ahora acordándome con Francisco, parece que es argentino, este humorista que es argentino decía, a nosotros nos caen bien los extranjeros, pero no los migrantes, porque los migrantes los relacionamos con los negros, con los que son supuestamente los más pobres. Entonces, qué bonita esa canción ese como momento de oración de Alexis, yo te lo agradezco, bueno, como me la he llorado todo el día y agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo y sus oraciones, pero es verdad, claro, a nosotros nos molesta un pueblo originario que los mapuches, porque y como dice Héctor también, tenemos que reeducarnos porque nos enseñaron, y por lo visto no solamente aquí en Chile lamentablemente, pues nos enseñaron a toda nuestra Latinoamérica que los indios eran feos, eran flojos, borrachos, etcétera, y nos tenemos que reeducar para despertar en Cristo, y el migrante no es ilegal, porque no somos nadie es ilegal, y Jesucristo fue migrante. Así que yo de verdad, gracias para poderme salir de mí y agradecerle a ustedes que somos todos hermanos. Gracias. Gracias, Janet. Cristian, tiene también levantada la mano. La Benito igual está con la mano levantada, así que yo voy a tener mi tiempo para hablar, así que prefiero ceder. Mari la mien, deseo la palabra. Chaltu. Mari la mien Alexi, Inchetati Verónica Pérez, mestiza mapuche. Chaltumay por tus palabras, por tu compartir, pero a mí me gustaría como invitarlo a todos a que nos miremos a los ojos, como hemos hablado en varios encuentros, que aprendamos uno de otro, porque somos todos seres humanos, todos tenemos los mismos sentidos, somos personas, tenemos las mismas riquezas, algunos dones más desarrollados que otros, pero todos somos importantes, sobre todo a la luz de la fe, llámese Jesús, Genechen, como le llamemos. Creo que el mundo indígena al que pertenezco, yo me siento orgullosa, no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, pero hay un despertar muy grande y es súper difícil que nos puedan volver a dormir de nuevo. Muy difícil, porque el mundo despertó. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Igual nos asusta por lo de Cas y de otra gente, no sé, sin sentido, pero tenemos que reconocer que los pueblos originarios tienen un origen, tienen una cosmovisión, tienen una parte importante. Cada apellido significa algo, no porque sí. O sea, yo lamentablemente no tengo los apellidos, no sé a qué apellido pertenezco, y lo lamento por eso, pero la gente que lo tiene es una riqueza enorme, porque puede decir de dónde viene su linaje, de dónde pertenece y todo. En cambio, el resto del mundo no indígena no puede hacerlo, no puede hacerlo. Entonces, invitar a que aprendamos uno de otro, tenemos tantas cosas que aprender y que compartir uno de otro. Lo que decía la Janet, yo le agradezco que se haya abierto sin conocernos. No importa que llore, los ojos se ponen más bonitos cuando uno llora y eso se viene al alma. Y creo que es bueno hacerlo de vez en cuando. Y a lo mejor era tu momento ahora y qué bueno que te sentiste acogido por este grupo y lo pudiste hacer. Hay que dar gracias a Genechen por eso, realmente.
Y creo que sentirte también agradecida de la diversidad que tienes en tu familia. Quizás no es lo que tú quieres, pero es lo que te tocó, y buscar dentro de esa diversidad la riqueza que te puede aportar a ti y que les puede aportar a todos. Yo creo que ahí hay algo, hay un mensaje. Y lo último, siento que lo de José Buenante es muy fuerte, pero en la realidad de nuestro pueblo indígena mapuche. No nos olvidemos que se descubrió la semana pasada que a Pablo Marchán lo asesinaron de un balazo en la cabeza, y eso no ha salido en ninguna noticia, en ningún diario, en ninguna parte, está todo tapado, y como montones de atrocidades más. Entonces el sol no se puede tapar con el dedo, y los niños que han crecido con el miedo, con la violencia y todo, esos niños son los jóvenes de ahora. Bueno, algunos lamentablemente pueden estar metidos en la droga, como está todo el mundo metido en la droga, y que es una cosa atroz, pero muchos de ellos no son terroristas tampoco. Ellos defienden su tierra, su cosmovisión, su familia, su love, su comunidad. Entonces yo creo que es importante en este tiempo que estamos viviendo el conocernos, el compartir. Yo creo que estos encuentros de teología india nos hacen súper bien. Yo recuerdo, a ver, ¿quién es el de Guatemala? ¿Alguien había de Guatemala? Ah, Héctor. Yo te quiero agradecer porque yo asistí a un encuentro de teología india en Guatemala y fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Éramos casi 500 personas, más de 350 o 400 indígenas de diferentes comunidades, y tienen una riqueza súper grande, muy, muy grande. Yo creo que ustedes, los de iglesia, tienen la obligación, y los invito a que se inculturicen, a que aprendan de ello, a que abran los ojos, a que descubran quién está al lado de ustedes, y no como llevar los sacramentos, la palabra, como esto es orden, esto es ley. No, yo creo que ustedes tienen que ser uno con ellos. De verdad que tu país es riquísimo, riquísimo en la parte indígena. Bueno, y nada más, eso, Chaltumay. Chaltumay también ahí. Cristian, ahora sí. Muy breve, porque yo de que conozco a Alexis Marimar Peña, él ha tenido una preocupación por lo territorial, y a mí siempre me hace pensar mucho, Alexis, con esta concepción de lo relacional. Porque yo siento que esa dimensión de ubicuidad, de localidad, desde donde somos, ¿no? El mapu, ¿no? En términos mapuche, ¿no? Esa relación profunda con lo que somos, ¿no? Porque la Tierra no es un pedazo de elemento químico, ¿no? Sino que hay algo más, ¿no? Y esto yo creo que he ido aprendiendo respecto de esta idea de la reflexión desde la teología india, ¿no? Como ese componente espiritual que le da una dimensión a nuestra dimensión relacional, valga la redundancia, de vínculo con donde estamos, donde somos. Nuestro mapu es algo que nos da identidad, nos da sentido, etc. Y yo siento que esa dimensión relacional, quizás un poco por la experiencia latinoamericana, esa dimensión relacional descubre cosas, y a veces descubre cosas que no son buenas, que son dolorosas. Pero esas experiencias son las que nos comunican, y tenemos hoy día una cultura que como que nos invita a que, bueno, dejar que eso sea un problema de los otros. Y yo siento que justamente lo que nos han enseñado los pueblos originarios
es que no se puede entender el ser humano sino justamente en relación con en comunidad y abordar los problemas. Y ahí yo sé, por eso a mí me agrada mucho lo que tú haces, Alexis, de estar constantemente recordándonos la idea de territorialidad, ¿no? Porque nuestras localidades tienen problemas. Y esos problemas nos convocan a que comunitariamente los abordemos de la manera más apropiada posible. Y ahí yo siento que tenemos un desafío todos, ¿no? De salir de este ostracismo al que nos invita la cultura actual, a la ideología neoliberal, que siempre nos está diciendo, sea usted individuo, ¿sí? Lo material le va a dar el sustento suficiente le va a permitir encontrar la felicidad, ¿no? Entonces, ese discurso que es el que está en este momento aquí en Chile desarrollando la ultraderecha, ¿no? Y que hay gente que lo compra, ¿sí? Eso. Yo solo un comentario. Yo creo que el problema que también tenemos nosotros los cristianos, o que nos llamamos ser cristianos, es que tenemos miedo a reconocer las cosas que no hemos hecho bien, pero miedo también a defender al que tenemos que defender. Entonces yo siento que eso pasa, miedo a acercarnos al otro como igual, como lo hizo Jesús. Esos miedos creo que tenemos que dar el salto que el mismo Jesús lo hizo, y que lo hacen los pueblos originarios, porque ellos sí dan ese salto. En cambio, uno se queda establecido en esa zona del miedo, y por eso es que estos discursos, tanto como en Chile, como en Guatemala, en todos los países, ese discurso del miedo es poderoso supuestamente, pero ahí es donde creo yo que tenemos que dar ese salto a la valentía de llegar al bien común. Gracias a Cristian y a Héctor también. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cierto? Darle las gracias a cada una y a cada uno, porque este es un tema candente que no es solamente, digámoslo así, patrimonio de lo que está ocurriendo en Chile, sino lo que ocurre en Argentina, en Bolivia, en Perú, bajo ciertas nociones, el tema de la discriminación, de la falta de entender que el ser humano es más rico mientras más diverso es. Mientras más, digámoslo así, mientras más colores tenga este tejido llamado Latinoamérica, y por qué no decirlo también, este tejido aún mayor llamado planeta Tierra, ¿cierto? Humanidad, es más rico y es mejor, ¿cierto? Y nos hace mejores personas, más hermanos y hermanas, ¿cierto? Sobre todo pensando en lo teológico, ¿cierto? El hecho de que ser creado a imagen y semejanza de Dios significa que cada uno de los rostros, el rostro de un mapuche, de un apache, de un maya, ¿cierto? De un mayense, de un nahuatl, de cualquier cultura, de cualquier tradición, de cualquier sabiduría, es un rostro lleno de dignidad, de riqueza y capaz de crear nuevas formas para que nuestro mundo, ¿cierto?, sea un lugar mejor. Antes de cerrar, les quería pedir que las personas que no tengan su micrófono, ¿ya? Lo puedan prender, ¿cierto? Vicente, Efraín, Jesús, Tere, Scarlett, Nerina, ¿cierto? Para que nos tomemos la foto final, ¿cierto? ¿Ya? Voy a sacar esto para que nos tomemos la fotito, ¿cierto? Ahí nos peinamos un poquito. ¿Cómo que se llama? Todavía pueden, ¿cierto? Ahí nos vamos a tomar una fotito entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, y... 1, 2, y... Ahí sí. Muchas gracias. Excelente, muy bonito todo. Muchas gracias y los dejo invitados a todas y a todos, ¿cierto? Para el día del próximo martes a la misma hora. Gracias, ¿ya? gracias. En sus diversos países, ¿cierto? Realidades horarias, ¿cierto? Para el último encuentro aquí ya con el profe Cristian ahí, que nos va a regalar también un tremendo encuentro como el de hoy, ¿cierto? Así que eso, muy buenas noches a todas y a todos. Ya me imagino que ya es de noche para todos.
Un abrazo grande, Chaltumay. Buenas nos estamos noches. viendo Gracias. la próxima Muchas semana. gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches Gracias, a todos. Ricky. Gracias.